Hola, muy buen día, me llamo Bruno Betancourt Monterrubio, soy un estudiante de la Universidad Aeronáutica en Querétaro, miembro del grupo IAM 36A. Hoy hablaremos un poco sobre lo que son las fuerzas intermoleculares y su relación con el estado de agregación. Primero que nada, ¿qué son las fuerzas intermoleculares? Estas son fuerzas que actúan sobre distintas moléculas o iones y que hacen que se atraigan o se repelan. Son ellas quienes definen las propiedades físicas de una sustancia, tales como lo son el estado de agregación, el punto de fusión y ebullición, solubilidad, tensión superficial, densidad, etc. ¿Qué son? No, ya sabemos qué son. ¿Qué tipos de fuerzas intermoleculares existen? Existen las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, las fuerzas ion-ion, ion-dipolo inducido y las fuerzas hidrofóbicas. Sin embargo, cuando hablamos de la química orgánica y sobre cuáles son las que definen el estado de agregación de un compuesto, nos referimos principalmente a las fuerzas de Van der Waals y a los puentes de hidrógeno. Por lo mismo, nos enfocaremos más en ellas a continuación. Fuerzas entre dipolos, también conocidas como fuerzas de Van der Waals, son fuerzas de atracción intermolecular que actúan entre dipolos, sean permanentes o inducidos. Fuerzas intermoleculares de tipo electroestático que actúan tanto en moléculas polares como en apolares. En el caso de las moléculas polares, sabemos que éstas cuentan con momentos dipolares permanentes. Esto debido a las uniones a sus enlaces polares que las conforman. Todo momento dipolar sí, tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Y por leyes de atracción, positivo repele positivo y positivo atrae negativo y viceversa, es lógico que la ordenación intermolecular más estable es la que permite que el extremo negativo de una molécula se encuentre adyacente al positivo de otra. Ahora el tema es el siguiente. Estas fuerzas aumentan dependiendo de qué tan polar es un compuesto. Es decir, mientras más grande sea la polaridad de un compuesto, mayores serán las fuerzas que mantienen a sus moléculas unidas, y por lo mismo será más común encontrarlos en un estado de agregación líquido o sólido, pues para que pasen de estado será necesaria más fuerza de la que el ambiente, más energía, de la que el ambiente puede otorgar para romper dichos enlaces. Ok, a continuación tenemos las fuerzas entre moléculas apolares o no polares. Esto es conocido como las fuerzas de dispersión de London. Nacen de la interacción entre dipolos inducidos que se generan temporalmente en las moléculas. Como bien sabemos, las moléculas de todas las sustancias se encuentran en estado constante de vibración, lo que origina que las cargas respectivas estén en continuo desplazamiento dentro de cada molécula. Básicamente se generan dipolos instantáneos, los cuales a su vez inducen otros dipolos en las moléculas adyacentes o vecinas, generando la aparición de fuerzas atractivas. Estos dipolos son meramente temporales y duran apenas una fracción de segundo y cambian continuamente de orientación. Las fuerzas de dispersión aumentan con la masa molar, pues una molécula con mayor masa molar tiende a tener más electrones. Las fuerzas de dispersión aumentan dependiendo del número de electrones. Entonces, una buena manera de aproximar o de estimar qué tan grande será la fuerza de dispersión de London en un compuesto es la masa molar. Mientras mayor será la fuerza de London, por las razones previamente explicadas. Estas fuerzas tienden a ser más grandes que las de dipolo-dipolo. Así que, pues sí, son más fuertes que las de dipolo-dipolo. En este caso no encontré mucha información sobre cómo definir en qué estado está, pero mientras más pequeña sea la masa molar, menor la fuerza y por lo menor la energía necesaria para romper el enlace, y por lo mismo más común será encontrarlo en estado gaseoso. Así que una buena manera de definirlo sería si la masa es muy pequeña, estado gaseoso, masa media, líquido, masa muy grande, inclusive podría estar en estado sólido. Como vemos, depende meramente de la masa molar. Uniones puentes de hidrógeno.
Estas son un caso particular de la fuerza dipolo permanente, que es más intensa por ser una mayor fracción de la carga que se separa. Para que se pueda generar un puente de hidrógeno se debe cumplir la siguiente condición. Debe existir un átomo de hidrógeno directamente unido a un átomo muy electronegativo y de mayor tamaño que él, como lo son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Un puente de hidrógeno es el que se produce entre el átomo electronegativo de una molécula y el hidrógeno de otra. Son 10 veces más intensas que las fuerzas de London y requieren mucha energía para ser rotos. Como podemos ver en el ejemplo, aquí tenemos el agua, el H2O, generando puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Aquí tenemos moléculas de H3N o NH3 formando puentes de hidrógeno también. ¿Ven? Aquí. Y aquí por último tenemos HF, puentes de hidrógeno. Yo siento que con este ejemplo a continuación queda más claro. Aquí tenemos lo que son los puentes de hidrógeno en el etanol y unas uniones dipolo-dipolo en el dimetil éter. Básicamente esto es interesante porque son, ¿cómo se dice? Son compuestos isoméricos, son compuestos isoméricos de la fórmula molecular C2H6O, como podemos ver. C2H3, 6, H6, C2H6O, C2H6O. Sin embargo, la acomodación cambia en gran medida su punto de ebullición y por lo mismo el estado en el que se le suele encontrar. Como podemos ver, el que posee puentes de hidrógeno tiene una temperatura de ebullición de 78 grados Celsius. Sin embargo, las interacciones dipolo-dipolo apenas nos dan un punto de ebullición de menos 25 grados Celsius. Es decir, a condiciones estándar, el etanol lo encontraremos en estado líquido. Y el dimetil éter, que está unido por fuerzas de Van der Waals, estará en estado gaseoso. Entonces yo siento que con esto queda más claro. En resumen, el estado de un compuesto depende de si el ambiente, claro, a condiciones estándar, si el ambiente provee suficiente energía para romper los enlaces que mantienen a sus moléculas unidas. Como vimos, los puentes de hidrógeno requieren mucha más energía que otros, como lo son el dipolo-dipolo o inclusive ¿cómo se dice? Los dipolos inducidos. También me pareció interesante que en algunos casos los dipolos inducidos podrían llegar a tener más fuerza que un puente de hidrógeno, pero esto dependería de una masa molar muy alta. Así que, pues sí, eso es todo. Yo siento que lo importante de sacar aquí es que el estado de agregación depende de si el ambiente puede o no otorgar suficiente energía para romper los enlaces, siendo los enlaces de hidrógeno, los puentes de hidrógeno muy fuertes, siendo los dipolo-dipolo fuertes dependiendo de qué tan polar es una molécula, y siendo los dipolo inducidos dependientes de la masa molar. Básicamente eso es lo que yo me llevaría de aquí. Muchas gracias y pues buen día. Estas son las fuentes que utilicé. Aquí viene un videito interesante, este de aquí abajo, y la mayor parte de la información salió de aquí arriba. Los demás nada más lo usé para complementar, pero pues eso es todo. Muchas gracias.